Muy buenas tardes a todos, con ustedes Pampo y Caloso en un nuevo episodio de Desmedio X, cuando se acerca Halloween. ¿De qué vamos a hablar, José? Esta semana es difícil escaparle a la temática del Halloween, no solamente por la fecha, sino por incluso un gusto muy personal que yo le tengo a esta festividad del 31 de octubre. Así que sí, esta semana vamos a hablar de todas experiencias paranormales, cine, vida real, todo este tipo de cosas que nos generan horror y terror. Así que no sé si tienes algo para contarnos. Sí, o sea, yo primero he vivido muchas de estas vainas, primero porque me encanta el horror, ¿ok? Ujú. Soy una persona sensible a las cosas paranormales, y segundo, y Qué tercero, soy un bonito. cagado, muy cagado, Ujú, honestamente. sí. Pero es la mejor manera de sentirse vivo. Ok, vamos a empezar entonces con películas de horror. O con temática de horror en ese sentido, ¿no? Literatura, cine, teatro. ¿Cuál es tu película de terror favorita o tu autor favorito? Yo sé que el autor es Dross, pero para que se lo comuniques a la gente, al público. Sí, a ver, de las cosas que de películas de terror, podría decir dos. Una, porque es mi favorita por lo que significa la pesadilla en la calle del infierno en español, de Nightmare on Elm Street, básicamente la película de Freddy Krueger. Al Ajá. que no lo conozca, Freddy Krueger es un monstruo del cine que te asesina en tus pesadillas, como que él te persigue en tus sueños, y eso es lo que me parece tan personal, tipo que no puedas dormirte y te lleva a la locura tanto en la vida real como en los sueños, y que pasa eso, es como que está en ese umbral extraño de estar dormido, de que no sabes diferenciar todavía si estás dormido o si estás despierto, y eso es lo que me parece tan genial de ese personaje, y que bueno, la película en su momento también fue O sea revolucionaria. que Y Freddy la otra, Krueger que es más que puede nada ser... por... Ok, continúa, Ajá. continúa. No, porque Freddy Krueger puede ser No, perfectamente el primer pánico de parálisis del sueño, pues. sí, Eso yo es... lo veo también como esta cuestión de una especie de, no sé si decir representación, pero siempre lo pienso mucho con estas cuestiones de la ansiedad, del estrés, todo ese tipo de cosas que uno carga en la vida real, que se transforma a los sueños y que, bueno, te persigue. O sea, son cosas que existen en el mundo real y te persiguen al mundo de los sueños. Las pesadillas y los sueños son una manera muy fácil de interpretar qué es lo que está pasando por tu cabeza también. O sea, no, es una manera de limpiar tus pensamientos cuando uno está durmiendo. Y pasan, como que si tú ves una película de terror te queda esa idea de una pesadilla. Entonces, para mí representa eso, es como que la materialización de nuestros miedos de la vida real en nuestros sueños. Y eso es lo que lo hace tan fascinante para mí como personaje. Más allá de lo que genera también como asesino gore. Gore. Ok, ¿y la segunda? Ujú. Y la segunda, no sé realmente por qué me gusta tanto, pero creo que vendría a ser un empate entre Shaun of the Dead, aunque esta es como más de comedia, pero bueno, son zombies, ponerle que entren en una especie de terror comedia, y Sí. Rec, la española, no la versión americana. Oh, Rec, la española es muy buena. Sí, y en su Muy momento cuando buena. la vi, me encantó. Está bien que ese tipo de películas, la primera que salió fue la bruja de Blair, que recuerdo, sí, pero ese documentario falso grabando como si fuese un camarógrafo me encantó en su momento, y si siguió por ahí, creó una tendencia después de eso. Sí la creo. Yo, o sea, te voy a decir mis dos películas de terror favoritas y ajá, más o menos voy a hacer un pequeño resumen de lo que son. Pues porque, bueno, la primera todo el mundo la conoce. De verdad es tremenda película de horror. Estamos hablando de El Conjuro, The Conjuring. Primero, todos los hermanos Warren se demostró que muchos de sus chistes eran mentiras. ¿Okay? Pero The Conjuring parece ser que es como que la primera de la serie de la serie de películas de horror de los Warren, que todo lo que involucraba a ellos.
qué vaina tan buena. O sea, trama, efectos de sonido, susto, ambientación. O sea, la película es perfecta. Como película de horror es perfecta. ¿Ok? Y la segunda es un documental falso, ¿ok? Como el tuyo, pero es más actual, mucho más nuevo. Se llama Grave Encounters, yo creo que está en Netflix. Si no está en Netflix, vayan a bajarla de su sitio de piratería favorito. ¿Ok? Es muy, muy, muy buena. O sea, es una película sobre unos investigadores paranormales que se van a investigar un asilo abandonado en Estados Unidos. Que ok, todas estas películas que uno dice a lo mejor son de bajo presupuesto y tal, pero no. Grave Encounters les va a sacar muchísimo susto, pero demasiado. Ahora, vos estabas hablando de que los sueños se pueden manifestar, o sea, que Freddy Krueger tal vez es una representación viva de lo que soñamos, ¿no? Pero vos sí crees en eso, vos sí creéis que lo que nosotros soñamos afecta en algo en nuestra vida. No sé, de repente en algunos casos de sueños más como muy, 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 muy fuertes puede ser, pero pienso que es algo que es al revés, que es la vida real lo que afecta nuestra manera de soñar. Como que es muy factible que las personas que tengan algún, por lo menos estas personas que sufren de estrés postraumático, sueñan mucho con este tipo de cosas, ya sean recuerdos de guerra o recuerdos de aquellos que les causó estrés en su momento, sea un accidente de tránsito, sea un asalto, como que este tipo de cosas que quedan en la mente porque hay muchas cosas que no entendemos. O sea, los sueños son uno de esos grandes misterios de la ciencia que sabemos que existen, pero no sabemos cómo funcionan. No sabemos qué los causan, no sabemos por qué existen o cómo funcionan. Es como que hay como mucho misterio detrás de eso. Y una de las cosas que no se tiene clara, pero como que se ha visto, es que es como una especie de limpieza que hace el cerebro. Y pienso que sí, que lo que nosotros vivimos muchas veces se afecta, o sea, se ve representado en los sueños precisamente porque es una manera del cerebro de tratar de lidiar con ese tipo de cosas. Ahora, ¿qué opináis de los sueños premonitorios? Porque a mí me ha pasado, por lo menos no hace mucho, o sea, los sueños premonitorios perfectamente pueden ser déjà vu, que vos decís, verga, yo soñé esto. Esa vaina a mí me ha pasado repetidas ocasiones. Que estoy pasando por algo, algo está pasando en mi vida y a la verga, yo lo soñé. O sea, de verdad yo he vivido esto por segunda vez. ¿Qué pensáis vos de esa Sí. vaina? ¿Tú quieres que me meta en un terreno muy, 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 muy loco o más o menos decente? Porque tengo las dos ideas en la cabeza. No, te le pierna esa verga, Pienso, vamos a empezar por la locura y después, coño, vamos a decir que somos serios, pues. eh, una de las cosas que más se me ocurren, como que esas ideas más locas que digo, me encanta pensar esto aunque no sea real, esta idea de que, tú sabes, no sé si, ay, es que no me acuerdo el nombre de la película, era una película con Nicolas Cage que el tipo veía el futuro y básicamente la mitad de la película ocurre en su visión del futuro, spoiler alert, y el tipo como que se muere al final, pero al final lo estaba como imaginando hacia el futuro y no se muere. Como que, ok, no O me sea, acuerdo cómo se llama la película, no la que vean, por eso le hago el spoiler. es una vaina tipo Inception, pues. Vos no sabéis si realmente el rombo al final va a dejar de No, rodar. no, aquí técnicamente uno quiere creer que el tipo no se murió porque sabe todo lo que va a pasar. Entonces, pero bueno, eso ya es otro tema. La Eso es cuestión otro es que tema. pienso que si uno quisiera ponerle un poco de magia al asunto de los sueños premonitorios, podría pensar que uno tiene como esa capacidad, porque hay teorías de la física fundamental, mm, de la física cuántica, las más, digamos, locas o descabelladas, que anda a saber si son o no son descabelladas, pero habla de que el tiempo no es lineal. O sea, de que el tiempo no es algo que está ocurriendo, sino algo que ocurrió, va a ocurrir y está ocurriendo al mismo tiempo. Entonces, como que uno simplemente no es que está viviendo una cuestión lineal, sino que el cerebro, para poder interpretar todo el tiempo, nos los pone de manera lineal. Es como que si la película ya existe y nosotros simplemente estamos yendo como Repitiendo la un evento. barrita de YouTube. Estamos haciendo la barrita de YouTube, básicamente. Y que en teoría uno puede como que adelantarse o atrasarse, entonces de repente si lo quieres ver por ese sentido, los sueños premonitorios no es más que el cerebro adelantándose, haciéndole skip hacia adelante y regresando otra vez al pasado. Vos llegaste a Como que es como ver, una de las teorías. vos llegaste a ver la serie esta de Ujú. Netflix, The Haunting of Hill House.
No, es una de las que está en espera para toda la Sí, vida. pero para vos todo está en espera para toda la vida. Porque eso que estáis diciendo ahí, Exactamente. eso que estáis diciendo ahí de que el tiempo no es lineal, sino que es una cuestión cíclica, pasa en esa película. Porque, bueno, ya lo de saber que tiene más de 2 semanas de que salió, tiene casi un año, ¿no? Entonces podemos spoilear tranquilamente. La trama de la película es sobre una fantasma que está aterrorizando una familia en una casa, ¿ok? Pero resulta que es la casa, o sea, la que está endemoniada y todo lo demás. Pero el fantasma que los está aterrorizando, como que lo que los mata, ¿ok? O lo que vuelve loca a la madre, a la familia y todo lo demás, es el fantasma de la hija en el futuro. O sea, es el espíritu de la chama que muere en el futuro y los atormenta en el pasado. O sea, explicando Claro, perfectamente algún... que el tiempo no es lineal, pues. O sea, que todo está sucediendo Sí, y las actividades paranormales van por encima del tiempo o en el tiempo. sí, tú sabes que una de las cosas que es esta misma cuestión de pensar en aquellas cosas que de repente son o no son, que no tenemos manera de probar que son, que yo quiero creer que no, que he pensado mucho en eso, que muchas veces de repente las apariciones o los fantasmas son simplemente eh, superposiciones del tiempo. De repente simplemente estamos viendo cosas del pasado y no nos damos cuenta. Porque quién sabe qué clase de locura. Pero eso, hablando de ese tipo de películas, no sé si tú la llegaste a ver, La casa en el fin de los tiempos trata directamente este tema. Siempre la quise ver, pero nunca la vi. Nunca la vi. Tenés que verla, es espectacular, es buenísima. Y bueno, regresando un poco a la temática, pienso que El Conjuro en su momento volvió a reivindicar el cine del terror y del horror, porque venía en picada y el Conjuro como que lo levantó bastante en su momento. Sí, la serie de los Warren, o sea, dirán lo que quieran, que casi todo es mentira, bla, 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 pero tienen películas muy buenas, o sea, hablamos desde El Conjuro, Insidious, Annabelle, como que las primeras de todas estas películas son brutalmente buenas, o sea, te sacan unos sustos que dan miedo, ¿ok? Pero antes esto venía en declive, o sea, Sharknado es una película de horror, ¿me entendéis? Sí, Zombievers es una película de horror. Claro, bueno, pero también estamos hablando, eso ya no es cine tipo clase B, eso es cine clase H, una cosa así también, son esas cuestiones que van saliendo porque no sé, ¿no? no, porque es que Pero, hablando del terror cómico, porque el terror cómico es una vaina. Hay una película de zombies que se llama Scout's Guide. Zombieland. No, bueno, Zombieland es brutal. Ah, Pero no, Scout's Guide to a Zombie Apocalypse. Esa es la mejor película cómica de zombies que vas a ver después de Zombieland. Es la guía de los scouts para un apocalipsis zombie. Para nuestros amigos no bilingües. ¿Ok? Chamo, es unos scouts sobreviviendo unos zombies, pero da tanta risa porque son unos niños que encuentran, qué sé yo, con condones, hacen armas con cualquier vaina. Es una película para adultos, obviamente, no para niños. Pero no había películas de terror, o sea, hay grandes huecos en el cine con películas de terror que no son ni siquiera promocionadas. Es más, pudiésemos decir que el cine de terror vende más en DVD que realmente en salas de cine. Entonces, José, vos no pensáis, o sea, porque el horror obviamente está en películas, pero vos leéis terror. ¿Sí hay realmente terror en los libros? sí, pienso que es diferente. El terror, creo que es uno de los errores del cine en cuanto al terror personalmente, que muchas veces no son capaces de crear el suspenso más allá de simplemente ponerte una cámara o una habitación oscura. Pienso que necesitan un poco más de creatividad. Eso es algo que los libros pueden crear con, no sé decir con mayor facilidad, pero es algo que los autores suelen crear como, con otra perspectiva. Por lo menos, una de las cosas que se destaca de It, de Stephen King, es cómo él entiende y él explota en diferentes edades lo que son los miedos. Estoy hablando del libro, obviamente. Sí. Porque, por ejemplo, de pequeño lo que te asustan son fantasmas, payasos, apariciones, cosas como más estrambóticas, más llamativas, por así decirlo. Pero en el mismo libro de Stephen King, una de las cosas que más adelante se muestran como miedo
es el miedo al cáncer, el miedo a la muerte, como que se modifica, o sea, da un giro. La misma persona, pero en diferentes edades, tiene miedo a distintas cosas. Entonces como que en tu mente crea esta atmósfera diferente el leer un libro. De la, te comento también de los libros de Dross, me acuerdo una escena muy fuerte, muy particular, que es eh, donde él está encerrado en el hospital, está todo, no tiene manera de comunicarse con el mundo exterior y le prestan una radio. Y en la radio no suena nada, no suena nada, no suena nada y de repente en el en la noche empieza a escuchar que la radio empieza a enfocar como el típico enfoque de las películas de terror, que no escuchas nada, no escuchas nada, vas escuchando de a poco y de repente estás escuchando todo claramente. Y Mierda. básicamente está narrando, como para hacer un poco más corto el cuento, está narrando lo que vendría a ser el momento en el que el padre asesina a la madre a puño limpio. Y Y son ese tipo de escenas en las que no está pasando nada, digamos, rápido, ni ningún susto, porque no es como que tú estás pasando la página y un susto te va a saltar del libro, pero es la creación de esta atmósfera de tensión y de preocupación y de que te pone nervioso lo que estás leyendo y esa tensión que se va aumentando, aumentando, aumentando hasta que ves la escena. Es una especie de terror distinto, no es ese terror explosivo que te va a hacer saltar, pero es ese terror que, Psicológico, ese que te terror va que a te pone a perseguir. pensar. Sí, es ese terror que te va a perseguir, que vas a dejar de leer y no vas a tener una imagen necesariamente del payaso o de un zombie que te está siguiendo, pero tienes esa atmósfera que se creó que es magnífica. Ahora, Por eso pienso que sí se puede crear en los libros. eso es una Es difícil. cuestión... No, tiene que ser súper complicado porque hay muchos libros de horror, o cómo identificamos el horror que a plena luz del día no da miedo, o es un horror que está implícito, ¿ok? Porque, por ejemplo, yo realmente conozco muy poco, realmente solamente tengo una referencia de libros de horror, que realmente no sé si calificarlo como horror, porque es realismo mágico al final del día y es Pedro Páramo de Juan Rulfo, ¿no? Sí. Donde básicamente todos los personajes están sucediendo en un espacio temporal detenido, en un pueblo que es Comala, que, o sea, podemos decir que es el purgatorio o un sitio muy cerca del infierno, pues por sus altas temperaturas, etcétera. ¿Okay? Donde los fantasmas o las apariciones son personajes que interactúan con el protagonista, ¿okay? Y tú vas entendiendo la situación de la vida y la muerte de cada uno de los personajes en bueno, el tipo de lectura es en media red, si no me equivoco, entonces todo está un poco desorganizado, tú tienes que irlo armando, tú tienes que ir armando la propia historia. Que es un horror que te llama a investigar, o sea, es un horror a curiosidad. O sea, de que si sigo leyendo, ¿qué más voy a descubrir? ¿Cómo pasó cierta situación? Pero no es una situación agradable, o sea, estás hablando de tumbas, de personajes que estaban hablando pero son sordos y son fantasmas, pues, o sea, son personas que están ahí pero no están ahí, o sea, yo siento que son horrores más reales, como los que estabas describiendo tú, con el libro de It de Stephen King. Es el horror Sí, una de las real a la cosas, vida. sí, Sí, continúa, continúa. sí. Tú sabes que de esto, hablando de películas de terror, está que se estrenó el año pasado, que es Midsommar, que no la he visto, se la recomiendo. Es rara la película, es extraña, pero yo la defino como es una película de terror a plena luz del día. Como que todo lo que ocurre es de día, como que ahí creo que una o dos escenas de noche y ni siquiera, pero es una película de esas que te pone nervioso. Todo lo que estás viendo te pone tenso. No sabes qué es lo que va a pasar, no sabes lo que está pasando. Y es esta cuestión de ir descubriendo qué es lo que está pasando. Y el manejo del director es muy bueno. Pero sí, es esta cuestión de qué tanto, porque tenemos esta idea de cómo se puede crear terror a la luz del día y sí se puede. Creo que estamos mal acostumbrados a esto de tener que tener un fantasma
o una de estas. Hay otra película Lo que pasa es reciente, que no recuerdo cómo se llama, pero sí, son Midsommar y Hereditary, que son las dos del mismo director, que es Terror del Día. sí, Venga, no me acuerdo cómo se llama el director, la verdad. Pero bueno, ahorita, venga, vamos a buscar esa vaina. Pero a lo que íbamos, ¿no? El terror en los medios de comunicación se puede como ejemplificar o mostrar en tantas maneras. ¿Ok? Que es un sí, género que ha estado, de verdad ha estado mal, no mal influenciado, pero ha venido en decadencia. Yo creo que decadencia es la palabra correcta. Porque hay mucha gente que cree que el horror es cheesy, que el horror es sencillo, ¿no? O sea, tengo un monstruo, me asusta, etcétera. Hay una criatura que se come otras criaturas, pero eso se ha perdido, por lo menos. Cuando tú ves Depredador 1, ves que antes tú ni enterado de quién era el monstruo casi hasta la mitad de la película. sí. Hoy en día te muestran todo de una vez y es como que, ok, es una película de acción más, están escapando, pues. Em, Sí, yo pienso que ese es uno de los errores que se cometen, es pensar que el terror es simplemente asustarte. Y bueno, eso es una de las diferencias que se tiene entre el terror y el horror. Y aquí si queremos podemos ir un poco más al lado de la vida real. El terror son todas estas cuestiones que te generan miedo, pero que no necesariamente son cuestiones sobrenaturales. El horror sí tiene este tinte sobrenatural. Y hay cosas que nos causan terror y cosas que nos causan horror. Es, y pienso que esto del terror muchas veces está incluso infravalorado, porque las cosas que pasan en la vida real son mucho peores de los que pasan en las películas y en los libros. o sea, eso es como los que dicen que antes uno que quería ser adulto y cuando cumples 26 años ya los terrores son reales. Ya es me duele la espalda, ya es me duele esto, ya es tengo que pagar renta, o sea, esos son los horrores de la vida diaria, pues. Sí, pero tú ponte a pensar todo este tipo qué cosas han pasado, porque a ver, el arte imita la vida. Todo lo que nosotros vemos en el cine de terror, de algún modo u otro pasó en la vida real. De Texas Chainsaw Massacre fue un tipo que cuando lo encontraron tenía lámparas hechas de piel humana y esto pasó en la vida real. Este, y es mucho, y es peor ponerte a pensar en eso que simplemente tener la idea de un tipo loco que te persigue con una, sino alguien que realmente llegó a hacer ese tipo de cuestiones Oiga, pero y yo creo que esta yo cuestión de creo, la vida real. honestamente yo creo que ese horror es muy particular porque uno de los casos de horror más irreal, pero uno de los más famosos es Lovecraft con su horror cósmico, pues. O Sí, sea, eso no sí. imita la vida de ninguna manera o Alien, el octavo pasajero. O sea, Todo tiene, a ver, obviamente algunas no, 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 interpretaciones por, son por más llevadas supuesto, al exagerado que otras, por supuesto, ¿no? pero Pero yo me imagino que el horror sería que, o sea, por lo menos a mí me gusta mucho el horror de criaturas, no de vampiros ni de hombres sí, lobo, el ¿no? Sino horror de, como, pero como es cósmico, sí, no, o sea, un diabólico, poco antes. exacto, ajá. Eh, con vainas que se manifiestan, pues, de qué sé yo, ritos, huevonadas, demonios. A mí me gusta el horror así. Y también me gustan vainas que te cazan, o sea, criaturas, etcétera. Pero no lo La convencional. persecución. Exacto. A mí, de verdad, los vampiros y los hombres lobos no me llaman la atención, porque Van Helsing los ha puteado de toda la vida, pues. Sí, Em, sobre todo ahora que los hombres lobo y los vampiros pasaron a ser un sex symbol, más que una cuestión de miedo, pero bueno. Sí, ¿no? Que no son nada en especial, pero siempre fueron películas de acción o se sintieron como películas de acción. Ahora, el horror ha evolucionado desde entonces, desde nuestros padres que, qué sé yo, veían Hombre Lobo en Nueva York, Hombre Lobo en Londres, que de películas de horror no tenían nada, ¿no? Pero hay que analizarlas Igual, ojo con los ojos de la época. que sí, hay que analizarlo con no solo la época, por lo menos el primer amanecer de los muertos, los zombies eran una cuestión completamente diferente a los zombies de hoy en día. Estoy hablando de la original de, Sí, no me la acuerdo vieja, ahorita el pues. nombre. Eh, El de, César el de, el Romero de puede ser, no, Midsommar creo que es estoy Ari inventando. Aster, por si saben, ¿no? Por si... Ari Aster.
Bueno, pero igual, por lo menos para mí, la que hoy en día sigue siendo, a pesar de que no es mi favorita, porque bueno, no representa mi tiempo, una de las películas más importantes y yo creo que incluso sigue siendo de las mejores, a pesar de que bueno, obviamente el tiempo ha pasado. Lo que fue El Exorcista en su momento puso al mundo de cabeza, o sea, todo el mundo salía del Exorcista y era terror y un pavor que hoy en día ya no se genera. Obviamente porque ya hemos pasado por un montón de cosas, pero en su momento... Y hoy en día todavía tú la ves y es como que mierda. Como que hay No, cosas que ya. sí decís, bueno, esto medio notas algunas cosas, No, sí, o pero sea, sigue siendo un clásico. obviamente El Exorcista con el paso del tiempo no digamos que fue una de las películas que envejeció mejor, ¿no? No es Jurassic Park. Tú ves Jurassic Park 1, hoy en día decís, maldición, esto lo hicieron la semana pasada. O sea, sabéis que es Jurassic Park porque, qué sé yo, los tipos, que la película es vieja porque los tipos no tienen smartphones, pues. Em, Una de pero las cosas hay que películas me llama viejas la que te atención de esto del lanzan cine, unos sustos sí, que ni modo. Por ejemplo, hay una que es muy, bueno, no es muy famosa, la verdad, porque la prohibieron en varios países, ¿no? Este, se llama The Babadook. El Babadook es una película de horror que tiene un estético, o sea, que se ve mal. O sea, se ve fea, como si fuese la línea vieja, pero la película es del 2012, creo, 2011. Realmente no es tan vieja tampoco, son solo 10 años. Este, verga, nosotros estamos viejos. Ahora, la película es brutal, o sea, te cagas, te cagas, o sea, realmente el cine de horror europeo me parece que es mucho mejor que el americano, de verdad, sin lugar a dudas. Es como más sí, en su crudo, momento más también el real. cine japonés tuvo su auge, pero se, Sí, quedó se recluido a la desmitificó muy maldición, a rápido, The Grudge. sí. Pero entre ese tipo de películas, ahorita estaba pensando, pero sí, una de las cosas que a veces incluso, a veces hay películas que también las rodea este aura de estar malditas, como lo fue Poltergeist, o como lo es incluso hoy en día Glee, que no tiene nada que ver con el terror, pero han ocurrido muchas cosas alrededor de ese tipo de producciones y te hace pensar, ¿será que hay algo? ¿Será que no? No sé si saben la historia de Poltergeist, pero así recordando rápido, hubo creo que 3 o 4 personas que estaban involucradas en la producción y murieron. Y se dice que fue toda causa de que en una de las escenas utilizaron huesos de personas reales, o sea, Sí. cadáveres reales. Y que bueno, por eso la película quedó maldita. Y la protagonista, si no recuerdo, murió al poco tiempo. La esposa de un director, ahorita no recuerdo Sí, sí, bien hubo varias muertes cuáles eran porque las víctimas, pero los cadáveres que estaban utilizando eran de gente. O sea, yo no sé si sabían cuando los compraron, pero eran de personas, pues. Y, ajá, eh, y yo creo que por eso en esa época creo que se podía comprar, se podían hacer ese tipo de cosas todavía, de agarrar y comprar un cadáver de una persona. pero es Hoy que en día sé que no va a pasar, pero podía pasar. verga, pero un día vamos a hablar de esa vaina, porque el mundo cambió demasiado rápido, porque ese tipo de vainas no es hace tanto tiempo. O sea, si te Sí, pones a no, debe haber pensar, de sido hace que 2020 30 años, son, sí, 30, 40 años, eso no es hace tanto. Em, ¿no? y de un momento para acá el mundo cambió. Lo que es que, verga, eso está bueno para un episodio en el futuro. Identificar cuándo el mundo cambió, cuándo los niños empezaron a tener derechos. Este, porque, Y sí, va porque los niños, el concepto de infancia es relativamente reciente. eso De desde los la, 90 para acá. no, no, o sea, la infancia moderna es otra cosa, pero estoy hablando de infancia hasta los años 1500, 1600, ponele. Los niños no existía un concepto de infancia, simplemente era Un un hombre adulto que todavía no pequeño, es un adulto. hombre joven. Sí, como que. Pero bueno, eso ya sí es otro tema completamente. Sí, sí. Este, Este, ahora, vamos a mudarnos un poquito para las vergas paranormales. ¿Vos habéis tenido experiencias paranormales? no. Nunca. Tristemente no. Cada vez que me dicen, tú sabes que en mi casa se mueven cosas,
escucho personas, caminan encima mío, es como que yo quiero ir a esa casa y no me invitan. Así que si hay alguien que tiene fantasmas o apariciones, demonios, lo que sea en su casa, quiero que me lleve, lo necesito. Yo me pongo a jugar a la Ouija en la mitad de la sala, no me importa nada. Verga, no. Vos Pero una no. vez quisiste jugar Charlie conmigo en mi casa y te dije, no, marico, ni de vaina. Este, Yo creo que aquí arriba, creo que no me acuerdo si fue Charlie o algo así, lo querían jugar y fue como que, bueno, jueguenlo, total, no va a pasar nada. Y bueno, tristemente no pasó nada. Pero sí, verga. No, no, a mí no me gusta tentar a la suerte porque yo sí he vivido muchas de esas vergas. Pero a ver, demasiadas háblame, para... No jodas, José. Pero cuando yo vivía en el te escucho. apartamento, ya casi cerca de mudarme, creo que mi mamá se acaba de venir para Estados Unidos. Y mi abuela estaba viviendo con nosotros allí en el apartamento. Chico, y una noche yo me despierto sudado, o sea, sudado, una vaina loco que yo veía cucarachas en las paredes, una vaina loca. Sí. Este, y de repente me volteo y hay una figura negra sentada en mi cama. Marico, pero una figura, no era una persona, no, una figura. De Sí. como un manto, un bulto negro, o sea, sentado y con la cama hundida, ¿me entendéis? Marico, yo corrí. Corrí, Verga, eso, corrí. eso es, ya ahí te creo que lo viste de verdad, porque para que vos salgas corriendo, Exacto, porque ahí ni siquiera era cuando estaba más o menos flaco, no, ahí estaba vallenato, o sea, inmenso. Este, loco, desde esa noche yo no pude dormir más en ese cuarto, más nunca. ah, Es más, y vos me invitabas a dormir y a que me quedara tranqui y vos ni me decías nada, ¿verdad? vos no ibas para el apartamento, pues, déjate verga. No te conocía para Para entonces. cuando vos te empezás, para cuando vos te ibas a mudar fue para la época en la que yo empecé a ir. Exacto, pero no. Ah, sí, pero no, Y bueno, vos nunca te quedaste ahí en ese apartamento, porque me acuerdo que no teníamos aire, que se había dañado el aire central y ajá. eh, no, pero sí, sí una, creo que una o dos veces nada más me quedé. Me acuerdo una vez que incluso me acuerdo de despertar y que estaba a hablar con tu hermano y todo eso, pero bueno. Mierda. Pero creo que fue Pero, una sola vez nada más, no fue mucho, porque acuérdate que nosotros empezamos, digamos, a salir más y fue muy cercana a la época de que te mudaste. sí, también es que vivíamos muy cerca, así que ajá, era como que. Pero en fin. Eh, bueno, eso fue una vez. Eso fue. ¿Por qué dejé de dormir ahí? Bueno, dejé de dormir ahí por eso y empecé a dormir en la sala. Marico, yo cerraba la puerta del cuarto, la cerraba a las 10 de la noche, porque ahí estaba mi ropa, mis vergas, pues, o sea, de día podía estar ahí. Eh, Verga, pero a las 12 de la noche, marico, la puerta se abría. ¿Verdad? Y sola, ¿me entendéis? Sola y yo tenía que volver a cerrar porque yo sentía que me miraban desde el cuarto. Es una vaina loca. Loca, loca. Después, yo siempre he sufrido de pedos de insomnio. ¿Ok? Eh, entonces, en la casa, recién mudado, yo empecé a escuchar que me decían, no vas a dormir. Marico, ¿para qué fue esa verga? Horrible, ¿me entendés? O sea, y ahora en la casa, ¿no? Yo siempre tenía que bendecir todos los sitios donde yo iba, marico. Todos los sitios, porque siempre me pasaba una verga. O sea Siempre. que el problema eres tú, básicamente. Chamo, yo lo empecé a creer, incluso, o sea, a mí me cuesta, para los que no saben, pues, como duermo yo, que no han dormido conmigo, a mí me cuesta dormir con puertas abiertas. Yo tengo que cerrar las puertas de los closets, si no, no duermo. Este, tengo que cerrar las puertas de los closets, tengo que apagar todas las luces y tengo que decir, ok, me voy a dormir, porque si ando un poquito cagado, tengo que dejar el televisor prendido. Tengo que ver una comedia, sí, sí, tengo que ver una comedia después de cada película de terror, porque para poder dormir tranquilo. En Cabimas también me pasó un poco de verga. También que mi papá era un coño de su madre y se la pasaba asustándome, ¿no? Eh, Mi papá también es muy sensible a vainas, pues a ver cosas. Y mi familia, pues en general, ven vainas y espíritus y huevo, nada. Este, me, No sé, yo en su época, cuando era más joven, tipo un niño, sí, sí recuerdo ser como más sensible a la presencia de las personas. Como que hoy en día no me pasa tanto, pero antes sí, sí sentía cuando alguien se me acercaba. Incluso sentía cuando mi padre venía, y esto me acuerdo porque mi profesora me lo decía que era imposible porque estaba, no sé, el aire prendido,
la ventana cerrada y yo sentía cuando llegaba mi padre cruzando por entrando, no sé si te acuerdas, entrando a la calle del edificio. Sí. Y era una cuestión de que él ponía una rueda y yo ya sabía que le estaba llegando. Y, y eso lo perdí mucho, o sea, cuando fui creciendo lo fui perdiendo bastante. Pero de chiquito me pasaba mucho y muchas veces yo estando en la casa o en otros lugares sentía que había gente y de repente no había nadie. Pero nunca llegué a ver nada, nunca me jalaron las patas de noche. No Probablemente joda, me habría marico. asustado de chiquito porque, bueno, cuestión, es normal el de la edad, pero nunca vi nada. Ve, yo hasta el sol de hoy, Realmente, yo siento que a mí me mueven la cama a veces, o sea, que ponen el colchón a temblar y yo no sé, yo estoy seguro que es que no está temblando la casa, no, está temblando mi cama. Es una verga, claro. es súper loca, súper demasiadamente loca, pero mira, ajá, entonces vos nunca nada, de verdad nada, ni siquiera en el colegio, yo no sé si vos te acordáis que decían que el hijo de Robinson era un profesor del colegio, que se había muerto y estaba el espíritu ahí en los túneles debajo de las gradas. Nunca, nada. No, sí me acuerdo de haber entrado y haber pasado y toda esa cuestión que hacía todo el mundo. Y de que decían que habían visto el cuerpo y todas esas cosas que se inventaban, pero no, nunca nada, nada de nada. Si tuviese que meterle mucho, pudiese recordar, pero para mí fue una cuestión de un sueño. eh, en casa de mi abuela, en su momento yo me acuerdo que me quedé a dormir, este, y que en la noche yo cuando me despierto veo a una persona mirándome por la ventana. Y yo tendría como 8 años, más o menos. Y me acuerdo de la cara, era una persona mayor, un señor viejo, pero, y le veía bien, bien la cara con lentes redondos y todo, pero en su momento para mí fue solamente un sueño y no le presté atención, como que lo vi. En su momento como que me asustó un poco, pero dije, no, es que debo estar soñando, debo estar medio dormido y me di vuelta y seguí durmiendo Pero y vos más sabés nada, ¿no? que ese sueño o esa aparición es común. O sea, ver gente mayor cuando eres niño. Sí, Porque a mí me pasa cualquier cantidad de verga. Por eso que tenemos un podcast. Em, a mí me pasó viviendo en casa de un tío, viviendo no. O sea, me quedé a dormir en casa de un tío un día. Y dormí en el cuarto de mis primas. Tenía como 8 años. 8 o 9 años. Y yo estoy durmiendo. Vos sabés que antes las literas traían una tercera cama que tú las jalabas. ¿Ok? Desde la parte de abajo de la litera de abajo. ¿Ok? Entonces, resulta y acontece que yo en la mañana me despierto y veo a un señor que me está mirando desde el hueco de la cama. Cagado, obviamente. Pero era un niño y era estúpido. bueno, Miré para el otro lado y seguí durmiendo. Y sí. después fue como que verga. O sea, de verdad fue un espíritu, pues. Pero los niños son muy inocentes. ¿Te has dado cuenta que los niños no conocen el miedo real? Sí, es diferente. Los miedos, es que es lo que te venía diciendo de antes, los miedos de los niños son muy diferentes a los miedos adultos. Sí, pero Tienen esa cuestión de... ¿de qué? De que no hay percepción del daño, no hay percepción del horror. Es que, a ver, uno de pequeño, la percepción de peligro es algo que uno va aumentando. Esta cuestión de... Es, ¿cómo te explico? Para mí el miedo que uno va experimentando de grande es la aceptación de tu propia mortalidad. Coño, qué poética esa mierda. Pero sí, porque son esas cuestiones de que de pequeño uno hace cosas que no te da miedo, e incluso de adolescente, ya cuando se pone, cuando empieza a crecer y es adulto, como que entra en dimensión de algunos peligros que uno, de cosas que uno hacía que hoy en día no haría porque digo, me caigo de ahí, me mato directamente. Y sí, para mí es eso. Entonces hay cosas que de repente tú los podías ver en su momento y no te representaban ningún tipo de miedo. Qué sé yo, tú de pequeño estás así, ves una sombra pasar por el patio y no te importa. Y hoy en día tú lo ves, vives solo, ves una sombra y dices, bueno, mínimo me pegan 3 tiros de aquí al que se acabe la noche. Ay, verga. Bueno, vos Entonces sabés sí. que las películas de horror o el horror se identifica bien con los niños porque es que ellos no ven la diferencia.
O sea, ¿cuál es la diferencia de un espíritu y mi papá? Pues para ellos ambos son de carne y hueso. Sí, eso es otra de las cosas como muy interesantes de no solo de la literatura del terror, sino del mundo de lo paranormal, es la conexión que tienen los seres humanos cuando son más pequeños, incluso los perros con este mundo, digamos, extrasensorial, eso que Marico, escapa del los mundo que perros y nosotros los vemos. gatos. Tú sabes que hablando de terror, esto no tiene mucho que ver con el terror, igual tratar de hacerlo corto, pero se hizo un experimento, bueno, no un experimento, se estaba haciendo un seguimiento de una manada de lobos, que esta manada de lobos le pusieron un chip y bueno, rastreaban cómo se movían para entender y todo este tipo de cuestiones. Y una de las cosas que descubrieron es que una manada de lobos en particular, que fue la que estaban estudiando, ellos para llegar de un punto A a un punto B no usaban como una línea recta, la más corta, sino que iban del punto A, le daban vueltas a una montaña, se quedaban en un punto de esa montaña y después iban al punto B. Ok. Y lo llamativo de todo esto es que ese lugar, hace muchos años, estamos hablando de época prehispánica, precolonizadora, esto es en España, precolonizadora, eso era un lugar, un ritual, donde se hacían rituales de magia, de personas, chamanes y todo este tipo de movidas. Y aparentemente los lobos sienten alguna conexión con ese lugar que los seres humanos hoy en día nosotros no tenemos. Y es interesante pensar, ¿será que hemos perdido con tanta, digamos, con tanto trajín, algún tipo de conexión que los niños tienen? Y por eso todavía siguen viendo cosas y nosotros no. Son más sensibles porque están como más conectados, digamos, a un mundo más, menos visual, por así decirlo, menos sensorial. Son Pero esas es, cuestiones que para es- hacer de pensar en la noche. pero es que debe ser muy arrecho, ¿no? Porque vos te pones a pensar que... Bueno, vamos a ponerlo en perspectiva por un segundo, ¿no? Porque ese sí tiene algo que ver con el horror, la cuestión. Porque, ¿y qué si todo esto es real, no? ¿Y qué si simplemente el avance tecnológico nos despegó de la situación espiritual? Puede ser. Y qué si la iglesia después de tantos años tiene razón y el mal existe? O no solo Sí, el mal o el punto medio. Porque ya el terror deja de ser el pánico a nuestra propia mortalidad, sino en el qué pasa después. sí, sí. Pues como parte del miedo es ese. Porque fíjate ahí, con los lobos vos lo dijiste, pero los gatos y los perros ladran a vainas que no están ahí. Por lo menos a mí me pasaba en el apartamento, que yo eso comprobé que no era solo yo el que lo escuchaba. Yo todos los días, a la misma hora, se caían unas metras, pero en el mismo patrón, todo el tiempo. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. En el mismo patrón todo el tiempo, todos los días. A la misma hora. Y siempre había alguien como a las 5 de la tarde martillando. ¡Pah! Ay, martillando, martillando, martillando. Un día, en estos días patrióticos que nadie de los vecinos quiere subir porque no quieren subir escaleras, ok, no había luz. Em, Estábamos ahí todos los vecinos abajo, esperando pues que llegara la luz, hablando huevonadas y de repente yo les comento, ustedes no saben quién es el que tira las metras. Y ellos me dicen, ¿tú también lo escuchas? Sí, los martillazos también, pero no hay nadie viviendo en ese apartamento. Marico, la cagazón que nos dio a todos no tuvo pero ni sentido. No tenías un cuento de eso en tu apartamento. De ese tipo así, no, son, es que una de las pocas historias así no recuerdo cuestiones así Tan vívida. tan llamativas, sí, cosas que pasaban que salen, que ya no es de lo sobrenatural ni de lo inexplicable, sino de las situaciones trágicas de la vida diaria. Hubo un intento de suicidio en el apartamento y todo, pero o sea, en el edificio, no en mi apartamento, pero sí, no, de paranormal así que yo recuerde, no,
nada Pero, así. ¿qué pensáis vos de que las malas vibras atraen esta vaina? Para mí, de que sí, o sea, totalmente, sí. Eh, definitivamente sí. Ahora, el por qué no te lo sabría explicar. Porque Porque hay que estar para mí claros en una nosotros vaina, somos, ¿no? O sea, somos de que vuelan, energía. vuelan. Entonces, no sé, no me ha pasado. No es que crea que me estás inventando cosas. Creo que tú lo que ves es real, más no sé si lo que tuviste es real. Sí, verga, pues es muy arrecho pensar que... O sea, que 100% no existe, ¿me entendéis? O sea, que... Pero es que eso es una de las cuestiones, de que por lo menos uno de los grandes, como que hay terrores que escapan a nuestra comprensión, por lo menos la gente que es esquizofrénica. No te estoy diciendo que tú seas esquizofrénico, pero esta gente que es esquizofrénica y ve cosas que no existen, pero que para ellos sí existen. Es, y lo ven mucho más real que una figura. De repente son, no sé, ven a la niña del aro que la están siguiendo y gente de repente ven como alguien les apuñala el ojo, cosas así, y no les está pasando nada, pero ellos lo están viendo, sabiendo real, sin poder tocarlo. Incluso se le hizo una entrevista a una esquizofrénica y una de las cosas que ella decía, ella tenía visiones visuales casi las 24 horas del día, o sea, casi siempre ella tiene a alguien mirándola, ya sea una persona, una especie de Mierda. asesino, un payaso al oír, cosas así, siempre hay alguien siguiéndola. Y una de las reglas que ella se tiene a sí misma es la de no decirle a la gente si está o no está viendo algo. Es como que si tú le preguntas y te dice, yo no te voy a responder eso. Porque lo que a ella le pasaba es que cuando ella decía que sí, ella como que instintivamente miraba a donde estaba esa La cosa. persona que la estaba acosando. Y Se me uno hizo los como ser pelos. humano y como efecto reflejo, todos los que estuvieran ahí miraban al mismo lugar donde ella estaba mirando. Y eso lo que generaba en su mente es que ahora lo que a ella le parecía una locura que no existía está interactuando con el mundo real. Como que el mundo real ahora está Mierda. respondiendo a ese payaso asesino que tenía enfrente. Y ese tipo de cosas creo que escapa, es algún terror que debe ser inexplicable. ¿Entendés? Son esas cuestiones que tú decís, que infierno, eso sí debe ser un infierno vivir algo así todo el tiempo. Yo tengo los pelos erizados. Sí, O sea, es que es de una solo cuestión, escucharlo. O sea, es... Mierda. Pero ahora con todo esto de las energías, con todo esto de que el tiempo no es lineal, sino que es cíclico. ¿Qué tal si no están tan locos después de todo? es que esas son el tipo de ¿Qué, cosas qué, que es como qué que, tal si ellos tienen un don de ver las vergas que no podemos ver? O sí, sea, yo pienso que una de las cosas que yo digo son estas cuestiones que no descarto, que no las he podido vivir, entonces no las puedo confirmar tampoco. Pero de que me encanta el tema, me encanta. O sea, puedo pasar horas tratando de explicar el por qué vemos fantasmas, por qué no. verga, Porque hay cosas que se caen de repente. y lo vamos a hacer, pero en el próximo capítulo de Medio X. No en este ni en el de la semana que viene, pero pronto. Muchachos, ya llevamos casi 50 minutos hablando, yo creo que es suficiente, podemos dejar más para el capítulo que viene. Si quieren escuchar más de nosotros, digan, ¿no? Y podemos alargar los episodios sin ningún peo. ¿Ok? Pero yo creo que 45, 48 minutos está bien. ¿Ok? Muchachos, muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por apoyarnos. Le damos las gracias a Oscar Artfro por nuestro diseño y nuestras publicaciones. A Verónica, que es nuestra nueva community manager. De verdad nos ha ayudado bastante. Villano Póster, como siempre, por tenernos nuestro intro y nuestro outro. Y a todos ustedes que nos Tam- siguen, sí. También compártanlo. le mando un saludo a mi querido llamado padre, que hoy Ah, sí, lunes verdad. 26 de octubre, que se está grabando esto, está cumpliendo años. Aunque aquí ya es 27, pero bueno, sigue siendo, la felicitación sigue contando. Feliz cumpleaños, Tito, te amamos. Y que joder, no tenés idea de todos los chistes que tenemos. Pero bueno, compártanos, denle like, suscríbanse a los canales, síganos en Instagram. De verdad, agradecemos todo su apoyo por seguirnos y por escucharnos todo este tiempo. ¿Ok? ¿Algo que tú quisieras agregar, José? Nada,
que tengan un fantasmagórico y terrorífico Halloween y que nos vemos la semana que viene. Oh, antes de irnos, que es muy importante, si llegaste hasta aquí, Ah, ¿verdad? sí, 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 tenemos un concurso, muchachos. Para Halloween el concurso será hasta desde la fecha que sale este episodio, ok, que sale el miércoles, hoy es 26, sale el miércoles 28. 8. Sí, 28 hasta el 1 de noviembre a las 12 de la noche. Ok, tienen que enviarnos a nosotros alguna foto de ustedes en su disfraz de Halloween. Puede ser de cuando eran niños, pueden ser actuales, puede ser lo que ustedes quieran. Ok, y nosotros lo vamos a subir a la cuenta de Medio X. El disfraz que reciba más reacciones, ok, reacciones de cualquier tipo, o sea, que digan a sus amigos que vengan y reaccionen por ustedes y nos sigan y reaccionen, se va a llevar $20, de la manera que ustedes quieran, en gift cards, por transferencia bancaria, por lo que ustedes quieran. Okay. El ganador va a ser anunciado el 1 de noviembre, el día justo después de Halloween. Nos vemos en la próxima en Es Medio X. Bye.